Samuel Wyatt era un hombre hecho de polvo, sol y silencio. Durante los últimos 8 meses había cabalgado entre pueblos fantasmas, arrieros, ganado y tormentas secas, cumpliendo trabajos duros como conductor de ganado, escolta de caravanas y cazador de recompensas. Pero ahora, por fin, regresaba a su cabaña solitaria en las colinas de Arizona, en el borde de lo que muchos llamaban tierra salvaje. Era un día de calor denso, el cielo cubierto por nubes que no sabían llover. Samuel desmontó de su caballo. Whisky, con el cuerpo cansado pero con esa sensación tranquila de volver a algo que le pertenece. Su porche, su silla vieja, su rifle colgado al lado de la puerta. Lo que no esperaba era que la paz se rompiera antes de que pudiera quitarse las botas. Empujó la puerta con la mano firme y al entrar su mirada se congeló. Una mujer apache, acostada en su cama, con su rifle en las manos. Samuel dio un paso atrás por instinto, la mano en el revólver, pero no disparó. Ella tampoco. La sorpresa fue mutua. El aire en la habitación se volvió denso, tenso como antes de un duelo en el desierto. Ella estaba envuelta en una manta suya. Su ropa era de cuero y tela natural. Su pelo largo y oscuro caía desordenado sobre los hombros. Tenía una herida mal vendada en el brazo y los ojos alerta como un animal acorralado. No dijo nada. Solo lo miró fijamente. Samuel levantó una mano en señal de paz. «No quiero hacerte daño», dijo con voz grave. «Pero esta es mi casa». Silencio, la mujer no hablaba inglés. O no quería, o simplemente no confiaba en él. Lógico, Samuel tampoco sabía qué pensar. Una mujer apache en su cama no era algo que se pudiera ignorar. Podía ser una ladrona, una espía, una fugitiva, o algo peor. Cerró la puerta con lentitud, dejando claro que no sacaría el arma. Por ahora, se quedó de pie, observándola, mientras repasaba mentalmente lo que podía estar ocurriendo. Los rumores sobre escaramuzas con los apaches habían crecido en los últimos meses. Algunos decían que grupos nómadas se estaban reorganizando, huyendo de masacres. Otros decían que los soldados estaban eliminando tribus enteras, bajo el pretexto de limpiar la frontera. Samuel no tenía simpatía por los militares ni por los políticos que daban órdenes desde ciudades que nunca habían pisado la arena de Arizona. Había peleado en la guerra civil y había visto suficientes horrores como para saber que no todo lo que se llamaba civilizado era correcto. Pero también sabía que esconder a una indígena podía costarle caro. La mujer con esfuerzo se incorporó. Apretaba los dientes por el dolor del brazo. Samuel se acercó un poco. Ella apuntó el rifle. Estaba descargado. Lo supo de inmediato. Pero no hizo ningún movimiento brusco. «¿Estás herida?», preguntó bajando la voz. Ella lo observó sin responder. Él dio un paso más y señaló el vendaje. «¿Puedo ver?». Hubo un silencio largo. Finalmente ella asintió apenas. Samuel se acercó y con delicadeza retiró parte del vendaje improvisado. Era una herida de bala, no muy profunda, pero sucia. Ella había tratado de limpiarla, pero sin los medios adecuados. Necesitaba desinfección, descanso, y alguien que no la entregara a la caballería. «Tendrás que quedarte unos días», murmuró, más para sí mismo que para ella. La mujer lo miró fijamente. No entendía sus palabras, pero comprendía el tono. Desconfianza mutua, necesidad compartida. Una alianza silenciosa nacía en ese momento. Frágil, incómoda. Pero Real Samuel preparó café. Le ofreció una taza. Ella la rechazó al principio, pero luego aceptó. No hablaban. Solo se observaban. Dos mundos divididos por una larga historia de odio, compartiendo un techo por necesidad. Esa noche Samuel no durmió en la cama. Dejó a la mujer acostada y se quedó afuera, con su manta, su rifle y la vista clavada en las estrellas. Su vida había sido simple hasta ese día, solitaria, dura, segura, pero ya no. Ahora todo había cambiado. Y aunque no podía explicarlo aún, algo dentro de él le decía que aquella mujer no había llegado por accidente. Había entrado en su casa como un fantasma y había despertado algo que llevaba años dormido. Al amanecer, el sol apareció tímido entre las colinas, tiñendo de oro el paisaje seco del desierto. Dentro de la cabaña, el ambiente aún estaba cargado de tensión. Aunque la mujer apache había pasado la noche en su cama, Samuel Wyatt apenas había dormido, vigilante en su silla de madera, rifle sobre las rodillas y pensamientos arremolinándose como polvo del camino. El silencio entre ellos era más fuerte que cualquier conversación. Aiyana, aunque Samuel aún no conocía su nombre. Seguía recostada, inmóvil, como si no se permitiera descansar del todo. Sus ojos oscuros, vivos pero alertas, lo escaneaban cada vez que se movía. Había sobrevivido sola, herida, escondiéndose de los soldados y de otros peores. Ahora estaba en la casa de un desconocido blanco. Para ella, eso no era refugio. Era otra forma de peligro.
Samuel, por su parte, se sentía atrapado entre el deber y la intuición. No sabía quién era ella, ni por qué estaba ahí, pero algo en su postura, su forma de resistir el miedo, le hablaba de una historia que no podía simplificarse en las versiones que contaban los soldados en las cantinas. ¿Había sido testigo de una masacre? ¿Una combatiente? ¿Una víctima? ¿Una asesina? Se levantó con calma y puso a calentar agua para preparar café. Su ritual matutino, simple y repetido, ahora se sentía ajeno con otra presencia respirando bajo su techo. Mientras esperaba, rompió el silencio. «No hablo apache», dijo en voz baja, sin mirarla directamente. «Pero no voy a hacerte daño». Ella no respondió. No parecía entender, pero no apartaba los ojos. «Si necesitas quedarte, puedes quedarte. Por un tiempo. Hasta que sanes». Tampoco hubo respuesta. Samuel pensó que tal vez no servía de nada hablar. Quizás era mejor dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Aún así, había demasiadas preguntas en el aire. Terminó de preparar el café y se sirvió una taza. Dudó un instante, luego llenó otra y la colocó cerca de la cama. La mujer lo miró con recelo, pero tras unos segundos tomó la taza y bebió. Era el primer gesto de aceptación entre ellos. Pequeño, pero significativo. La comunicación verbal seguía siendo imposible, así que recurrieron a los gestos. Samuel señaló el vendaje sucio de su brazo y luego se apuntó el pecho. «¿Puedo?», dijo. Ella dudó, pero finalmente asintió. Samuel sacó su viejo botiquín de cuero con lo poco que le quedaba. Algo de alcohol, un paño limpio, unas tiras de tela para vendar. Se acercó con movimientos lentos, siempre dejando espacio para que ella pudiera moverse si se sentía amenazada. Cuando empezó a limpiar la herida, ella apretó los dientes, sin emitir un solo quejido. «Eres dura», murmuró, con algo que casi sonaba a admiración. Terminado el vendaje, él volvió a sentarse lejos, dándole espacio. La mañana pasó entre silencios rotos por el sonido de las herramientas, del fuego y del viento rozando las paredes de madera. Samuel salió a buscar agua, recoger huevos de sus gallinas y cortar leña. Todo lo hacía con discreta atención, volviendo cada tanto para ver si seguía allí. Lo estaba. No se había movido de la cama, pero ahora lo observaba con algo más que desconfianza. Tal vez curiosidad, tal vez temor, sí, pero ya no con el mismo filo. Más tarde, Samuel le dejó un plato de pan seco con frijoles. Ella no lo tocó de inmediato. Olfateó, lo inspeccionó y luego comió, con rapidez, con hambre de días. Al caer la tarde, cuando el cielo se volvió naranja, Samuel se sentó en el porche con su guitarra vieja. No solía tocar frente a nadie, pero esa noche lo hizo, más por necesidad que por espectáculo. Era una melodía sencilla, de notas suaves, música sin palabras, como su relación con ella. A través de la ventana vio que la mujer lo escuchaba. No sonreía, no se acercaba, pero no miraba con la misma dureza. La música quizás era otro idioma que ambos entendían sin traducción. Desconfianza aún había, sí, pero también algo más, respeto. Cuando el sol se ocultó del todo y la noche envolvió el desierto, Samuel entró a la casa, dejó una manta a los pies de la cama y se recostó en el suelo, cerca de la chimenea apagada. No cruzaron palabra. No hacía falta. Esa noche ninguno durmió profundamente. Pero por primera vez los dos sabían que no estaban tan solos como creían. Y aunque ninguno lo admitiría aún, algo había cambiado. El tercer día fue distinto desde el amanecer. Samuel despertó antes que el sol como siempre. Ayanna seguía durmiendo en su cama envuelta en la manta, su respiración más calmada que en días anteriores. La fiebre había bajado. La herida, aunque aún inflamada, ya no supuraba. Parecía que su cuerpo finalmente comenzaba a recuperarse. Pero él sabía que, aunque el cuerpo sanara, lo más difícil de curar era la desconfianza. A pesar de las pocas palabras que compartían, una rutina silenciosa comenzaba a nacer. Samuel preparaba el desayuno, lo dejaba en la mesa y salía a hacer sus tareas. Ella comía después, nunca al mismo tiempo, nunca en el mismo espacio. Pero algo se construía. Espacio, respeto, una tregua tácita. A media mañana, mientras cortaba leña en la parte trasera de la cabaña, oyó el crujido de la puerta. Giró lentamente y la vio. Ayanna, de pie, apoyada en el marco, observándolo. Era la primera vez que salía por voluntad propia desde que había llegado. Aún estaba débil y su brazo vendado colgaba a un costado, pero sus ojos eran firmes. Estaba evaluándolo, midiendo al hombre que le había dado techo y pan sin hacer preguntas. Un gesto de curiosidad, sí, pero también de alerta. ¿Quieres ayudar?, preguntó Samuel señalando el hacha. Ella lo miró, luego al hacha, luego a él. Frunció el ceño. No respondió, pero dio un paso más allá del umbral. Samuel le acercó un tronco y le mostró cómo partirlo, despacio, explicando con gestos. Ayanna no tomó el hacha,
pero se agachó a colocar otra pieza de madera. Era su forma de decir que sí, que entendía, que aceptaba estar allí, por ahora. A partir de ese momento, la distancia entre ellos comenzó a cambiar. Ella ya no se escondía cuando él entraba a la cabaña. Incluso se sentaba al otro lado del fuego sin hablar, pero presente. Samuel, por su parte, dejaba libros, frutas, objetos en la mesa como una forma de ofrecer confianza sin palabras. Uno de esos objetos fue un pequeño cuaderno viejo con dibujos. Samuel, en sus años de soledad, había garabateado paisajes, animales, mapas. Aiyana lo hojeó en silencio. Luego, con un trozo de carbón del fuego, dibujó una montaña que Samuel reconoció de inmediato. Estaba lejos. Tierra apache, tierra sagrada. Esa noche hicieron el primer acuerdo, sin palabras, sin firmas, solo con gestos y miradas. Samuel tomó una rama y dibujó sobre la tierra 3 figuras, él, ella y la cabaña. Luego señaló su pecho, el fuego y los campos. Aiyana entendió. Respondió con su propia imagen. Un camino, una montaña, una figura sola. Samuel negó con la cabeza. Señaló la cabaña, luego a ella, luego el vendaje de su brazo. Luego con firmeza se golpeó el pecho. No te irás aún. No sola, no herida. Aiyana bajó la mirada pensativa. Finalmente asintió una sola vez. Ese era el acuerdo. Ella se quedaría hasta sanar. Mientras tanto, respetarían el espacio del otro. Trabajarían juntos, en silencio si era necesario, pero en paz, sin amenazas, sin prisiones. Durante los días siguientes, las barreras culturales comenzaron a ceder ante los actos cotidianos. Samuel le mostró cómo usar el molino de maíz, cómo encender la estufa con leña seca, cómo preparar el pan que tanto extrañaba. Aiyana, por su parte, le enseñó a identificar plantas medicinales en el campo cercano y cómo preparar una infusión con cortezas de árbol que aliviaban el dolor. La convivencia no era fácil. Hubo días en que ella se encerraba en sí misma, con los ojos perdidos en el horizonte, y días en que Samuel dudaba de su decisión. ¿Estaba ayudando a alguien que podría matarlo mientras dormía? ¿Podía fiarse de una mujer que en su mundo era considerada enemiga? Pero las dudas comenzaban a pesar menos que los gestos. El cuenco lavado y devuelto limpio, la madera apilada junto a la puerta, el vendaje cambiado sin que él lo pidiera. Una noche, cuando un coyote aulló cerca de la cabaña, Aiyana se levantó sin miedo, tomó su cuchillo y salió a ver. Samuel fue tras ella. Estuvieron juntos bajo la luna, en silencio, escuchando los sonidos del desierto. Fue en ese momento que ella lo miró y dijo, por primera vez, una palabra en inglés. Gracias. Samuel no respondió con palabras. Solo asintió con los ojos fijos en el fuego lejano del cielo estrellado. Ya no eran solo 2 extraños compartiendo un techo. Eran 2 almas heridas, negociando una tregua en mitad del mundo que los separaba. Y aunque ambos sabían que el acuerdo no sería eterno, en ese instante era suficiente. Los días en la cabaña pasaban con una extraña calma. Una calma que no era del todo paz, sino más bien una pausa entre tormentas. Samuel y Aiyana habían llegado a convivir sin miedo abierto, sin amenazas. Pero aún estaban lejos de conocerse, y aunque la rutina les daba cierta estabilidad, había algo que ninguno de los dos podía controlar del todo. Los recuerdos. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente por detrás de las montañas, Samuel se sentó a afilar su cuchillo en el porche. Aiyana estaba dentro, moliendo maíz, como lo hacía desde hacía días. De repente un sonido leve, el golpe seco de un objeto al caer, lo hizo girar. Entró a la cabaña y la encontró en el suelo. Aiyana no se había desmayado. Estaba en cuclillas, con la espalda contra la pared, la respiración entrecortada, los ojos abiertos como los de un ciervo atrapado. Temblaba, no por fiebre ni por dolor físico, sino por otra cosa, algo que la mente revivía sin permiso. Samuel no dijo nada, no se acercó. Sabía lo que era eso, lo había visto antes, lo había vivido. Se sentó en silencio cerca de la puerta dándole espacio. Tomó su pipa, la encendió lentamente. El humo llenó el aire con un aroma suave, casi ritual. Pasaron varios minutos antes de que Aiyana comenzara a calmarse. «Pesadillas», dijo él finalmente, sin mirarla. Aiyana no respondió, pero su respiración ya no era tan agitada. «Las tengo desde Antietam», continuó Samuel. Su voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «Guerra civil, mi pelotón fue emboscado. No quedó nadie, solo yo. No dormí bien por 5 años. Y aún, a veces, veo los cuerpos». Aiyana lo observó desde el suelo. No entendía todas las palabras, pero captaba el tono, el peso, la verdad detrás de la voz. Poco a poco se incorporó y se sentó en el rincón abrazando sus piernas. Samuel volvió a hablar, esta vez más despacio. «¿Familia?» Ella levantó la vista, dudó y luego señaló hacia el este.
Luego llevó 2 dedos al corazón y los bajó lentamente. Samuel entendió: ya no están. Aiyana se acercó al fuego. Tomó una ramita y dibujó en la ceniza unas figuras de pie, una choza, un círculo que representaba el sol, y luego fuego, muchas llamas. Todo fue consumido. Luego dibujó una figura sola huyendo. Samuel tragó saliva. Aquello no era solo una historia, era una herida viva. «Lo siento», murmuró. Aiyana lo miró, y aunque no respondió, por primera vez no había dureza en su mirada, solo cansancio. Y algo más: entendimiento. Esa noche no cenaron juntos, pero tampoco se evitaron. El silencio entre ellos era diferente. Ya no era de sospecha, sino de respeto compartido. Al día siguiente, Samuel salió temprano a montar a Whisky y revisar sus trampas. A su regreso traía un conejo. Lo dejó sobre la mesa y empezó a prepararlo. Aiyana, sin que él dijera nada, se sentó a su lado y comenzó a pelar las verduras que había recogido del jardín. Mientras cocinaban, Aiyana señaló el tatuaje viejo en el antebrazo de Samuel. «Un ancla con iniciales. Mi madre», explicó él. Era fuerte como hierro y más cerca que un toro. Ella sonrió apenas. Era la primera vez que lo hacía, aunque fuera un gesto leve. «Me crió sola. Me enseñó a respetar la tierra, a los animales y a la gente que vivía en ella antes que nosotros». Aiyana asintió entendiendo. Dibujó con un dedo en la mesa de madera el símbolo apache del hombre bueno, una figura con los brazos extendidos hacia el cielo. Luego apuntó a Samuel. Él rió suavemente. «No sé si soy bueno, pero intento no ser como el resto». Cuando se sentaron a comer, fue la primera vez que lo hicieron en la misma mesa, frente a frente. No hablaron mucho, pero no hizo falta. Los ecos de su pasado ya no eran un muro entre ellos. Eran un puente silencioso. Más tarde, Samuel sacó de una caja unas cuentas antiguas, obsequio de un amigo navajo de su juventud. Se las ofreció. Aiyana las tomó con reverencia. Las examinó en silencio y luego dijo lentamente: «Gracias». Como hermano, Samuel la miró sorprendido. Ella corrigió con una sonrisa suave: «No, enemigo». Fue un gesto pequeño, pero contundente. Samuel supo, sin duda, que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo un protector, un refugio temporal. Había empezado a convertirse en alguien que importaba. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, ese momento fue el inicio de algo más profundo que la tregua. Fue el germen de una conexión real, forjada en el dolor compartido y el respeto mutuo. La rutina que Samuel y Aiyana habían establecido en la cabaña había dejado de ser un simple acuerdo de convivencia. Cada día traía gestos más pequeños, más significativos. Ya no se trataba solo de comida, vendajes o tareas compartidas. Era otra cosa, algo más silencioso pero profundo. Una conexión que se formaba lentamente como el agua que horada la roca sin hacer ruido. Una mañana el clima cambió. Nubes grises se acumulaban en el horizonte y el aire olía a tormenta. En Arizona, una tormenta era un evento raro y Samuel lo sabía bien. Se apresuró a cerrar las contraventanas de la cabaña, asegurar la leña y meter a Whisky en el corral cubierto. Aiyana, sin que él lo pidiera, ayudó a asegurar las mantas sobre las grietas de las ventanas. Ya no necesitaban traducir nada. Entre gestos y miradas, la comunicación fluía como si siempre hubiese existido. Cuando cayó la noche, la lluvia se desató con violencia. Relámpagos iluminaban la cabaña a intervalos. El viento aullaba y los truenos hacían vibrar el suelo. El techo, viejo y trabajado por los años, crujía como un barco en alta mar. Samuel avivó el fuego. Ambos estaban dentro, secos por el momento, pero la lluvia parecía dispuesta a quedarse. Aiyana, sentada junto a la chimenea, miraba la tormenta sin pestañear. Pero cuando un trueno particularmente fuerte sacudió la estructura, su cuerpo se tensó. Samuel la observó. Por un instante, ella pareció regresar a otro lugar. Otra noche. Otra tormenta, quizás de fuego y gritos, no de agua. Él se sentó a su lado sin invadir su espacio. «¿Te asusta la tormenta?», preguntó en voz baja. Ella no respondió con palabras, pero su mirada, que buscaba el fuego con desesperación, era suficiente. Samuel entendía ese tipo de miedo, el que no viene del presente, sino de los recuerdos. Entonces, con suavidad, sacó su manta extra y la colocó sobre sus hombros. No como un gesto romántico, sino humano, fraterno. Ella se dejó cubrir. No se apartó. Por primera vez no marcó distancia. El fuego bailaba entre ellos. Samuel tomó su guitarra, esa que rara vez tocaba frente a otros, y comenzó a rasguear acordes lentos, una melodía que su madre solía cantar en los días de lluvia. Aiyana cerró los ojos. No era su música ni su idioma, pero la intención cruzaba cualquier frontera. Cuando él terminó, Aiyana abrió los ojos, lo miró y susurró: «Bonito». La palabra era torpe,
pronunciada con esfuerzo pero clara. Era también la primera vez que le dirigía una palabra de su propia voluntad. Samuel sonrió. Gracias. Ella señaló la guitarra. Mi pueblo canta. Con tambor Samuel asintió. ¿Quieres cantar? Ella negó con la cabeza. Pero después de un momento de duda, se puso de pie. Buscó entre sus pertenencias una bolsita de cuero y sacó una flauta pequeña tallada a mano. Samuel se sorprendió. Nunca la había visto tocar nada. Aiyana se sentó de nuevo, cerró los ojos y comenzó a tocar. La melodía era suave como un río, con notas largas que parecían suspiros del viento. Era una música triste y hermosa, una canción de pérdida pero también de permanencia, de raíces que no mueren. Samuel la escuchó en silencio con el sombrero sobre el pecho. Cuando terminó, no dijo nada, solo asintió en profundo respeto. Fue entonces cuando Aiyana, casi en un susurro, dijo: «Música, habla». Sin palabras, él la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Sí, y a veces dice más que la boca. La lluvia seguía cayendo, pero ya no parecía tan fuerte. O tal vez era que, por primera vez, no estaban solos para enfrentarla. Samuel, tras un largo silencio, se atrevió a hacer una pregunta que llevaba días conteniéndose. «¿Por qué viniste aquí?» A mi casa, Aiyana lo miró, dudó. Luego señaló su herida y después el cielo. Fuego, soldados, corrí, noche, fría, casa. Y luego, con más dificultad, vi luz. Pensé, morí. Samuel frunció el ceño. ¿Y ahora? Aiyana respiró hondo. Luego dijo, ahora, no sé. Y en esas 3 palabras lo dijo todo. Ella no sabía si estaba a salvo. No sabía qué sería de ella mañana. Pero por primera vez lo admitía. No como una guerrera, no como una fugitiva, sino como una mujer que ya no podía luchar sola. Samuel asintió sin juicio, sin promesas, solo con presencia. Y en ese momento, bajo la lluvia, con la madera crujiente del fuego como testigo, algo en ambos se quebró, o se abrió. Ya no eran solo supervivientes compartiendo espacio. Eran 2 almas tocándose por primera vez, y aunque ninguno lo decía, ambos sabían que después de esa noche, nada volvería a ser igual. Los días siguientes a la tormenta trajeron cielos despejados, pero la calma era engañosa. En el desierto el silencio nunca es inocente, y Samuel lo sentía en la piel, como se siente la electricidad antes de un rayo. Había algo en el viento, en los movimientos de los animales, en el comportamiento de su yegua. Algo estaba por cambiar. Aiyana también lo percibía. Sus ojos, que se habían vuelto más tranquilos, volvían a escanear el horizonte cada mañana. Su cuerpo, que había comenzado a relajarse, se tensaba de nuevo al escuchar el galope lejano o el ladrido de los perros del valle. Dormía menos, comía con menos apetito. La amenaza regresaba, y esta vez no era un recuerdo. Una tarde, mientras Samuel recogía herramientas del granero, apareció un rostro familiar en su propiedad. Elías Carr, un viejo conocido del pueblo cercano, ex soldado, cazador y chismoso profesional. Siempre olía a tabaco barato y a malas intenciones. No venía por cortesía. Samuel, viejo perro, saludó con su sonrisa ladeada. ¿Todo bien por aquí? Todo tranquilo, respondió Samuel sin soltar el martillo. ¿Seguro?, insistió Elías. Porque bajaron unos hombres del fuerte esta semana, buscando a una mujer apache. Dicen que escapó después de una emboscada. Mataron a un par de soldados. Andan con órdenes de disparar primero, preguntar después. Samuel sintió un nudo en el estómago. Mantuvo el rostro sereno. No he visto nada raro. Elías lo observó con ojos entrecerrados, como un perro husmeando. Tienes un techo en buen estado, amigo, y comida de sobra. Si alguien quisiera esconderse, este sería el lugar perfecto. Samuel no respondió, solo siguió con su trabajo. Elías se marchó tras un silencio incómodo, pero no sin dejar una última frase. Si ves algo, ya sabes, mejor estar del lado correcto. Por tu bien. Cuando Elías desapareció por el camino, Samuel soltó el aire que no sabía que contenía. Esa noche le contó a Aiyana lo ocurrido. Ella lo entendía mejor de lo que parecía. Aunque su inglés seguía siendo limitado, no necesitaba traducción para leer el rostro de Samuel. ¿Vendrán aquí?, preguntó. Quizás, respondió él. No hoy, pero pronto. Aiyana se quedó en silencio. Luego tomó su bolsa con lo poco que tenía. Una piedra ceremonial, la flauta, un cuchillo, y comenzó a guardar. Me voy. Samuel se levantó de golpe. No, no te arriesgaré. Tú tampoco me pides que me arriesgue, replicó él. Lo hago porque quiero. Te matarán si te encuentran conmigo. Samuel se acercó furioso. ¿Y qué? ¿Te dejó ir sola, herida aún, a cruzar territorio lleno de cazadores y soldados? No, no haré eso. No soy tu responsabilidad, respondió ella con dureza. Tampoco eres mi carga,
respondió él con la misma firmeza. La discusión se detuvo ahí, no porque se resolviera, sino porque los dos sabían que si continuaban, saldrían verdades que aún no estaban listos para decir. Esa noche durmieron en silencio, pero no fue el silencio cómodo de días pasados. Fue el silencio de la guerra interna, de los corazones divididos entre el miedo y el deseo. Al día siguiente, Samuel cabalgó hasta el pueblo para conseguir provisiones. Necesitaba dar la impresión de que todo seguía como siempre. En la tienda general notó las miradas. Las voces bajaban cuando entraba. Algunos ya sabían o sospechaban. En la cantina escuchó a unos forasteros hablar de una India peligrosa, recompensa, venganza por los soldados muertos. Uno incluso dijo que la querían viva solo si no costaba munición. Samuel apretó los dientes hasta que sintió sabor a sangre. De regreso a casa, su mente giraba con rapidez. Ya no era cuestión de si los soldados o los cazadores llegarían, sino cuándo. Ayanna lo esperaba fuera de la cabaña. Su expresión lo dijo todo. También lo sentía. «Tengo que llevarte a un lugar más seguro», dijo Samuel. «No tengo lugar seguro», respondió ella. «Entonces lo haremos nosotros, aquí o donde podamos. Pero no voy a dejar que el miedo decida por nosotros». Ayanna lo miró largo rato. Finalmente asintió, pero antes de entrar dijo algo que lo dejó helado. «Si mueres por mí, tu gente dirá que fue por una salvaje». Samuel dio un paso hacia ella. La miró con intensidad. «No eres una salvaje. Eres una persona. Eres valiente. Eres más que cualquiera de ellos». Ella bajó la vista, conteniendo algo que no se atrevía a mostrar. Y por primera vez no lo corrigió. El peligro se acercaba, sí. Pero ahora había algo más fuerte que el miedo en esa cabaña. La voluntad de protegerse mutuamente. El comienzo de algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a perder. Y ambos sabían que muy pronto tendrían que luchar para defenderlo. El sol apenas asomaba entre las colinas cuando Samuel despertó sobresaltado por el relincho furioso de whisky. Se puso las botas sin pensar y salió con el rifle en la mano. Ayanna ya estaba en pie, cuchillo en la cintura, alerta. «Quédate adentro», dijo él rápidamente, pero ella negó con la cabeza. No era el tipo de mujer que obedecía órdenes de protección. Samuel avanzó hacia el corral. La yegua daba vueltas nerviosa. El aire olía a polvo fresco, pisadas nuevas. Alguien había estado ahí. Volvió hacia la casa de inmediato. Las huellas eran claras. 2 caballos, uno con herraduras recientes. No eran vaqueros ni ganado extraviado. Eran hombres. Buscaban algo. «Nos encontraron», dijo Ayanna leyendo su expresión. Samuel asintió. Tomó el morral de cuero, una cantimplora y el viejo revólver que guardaba para emergencias. Empacó también comida seca, una manta, mapas. Si iban a huir no podían hacerlo a ciegas. Pero antes de que pudieran moverse, escucharon un sonido que heló la sangre de ambos. Una voz familiar. «Samuel, amigo». «¿Estás por ahí?» Era Elías Carr, montado a unos metros de la entrada, con una sonrisa forzada y 2 soldados detrás de él. «No hagas tonterías. Solo queremos hablar», gritó. «Sabemos que la tienes. Te vi entrar al pueblo con comida para 2. ¿Creíste que nadie notaría?» Samuel no respondió. Solo miró a Ayanna, quien ya había desaparecido en la trastienda. Se preparaba para correr si era necesario. Elías insistió. «No te pedimos que la entregues. Solo que no interfieras. No vale tu pellejo, Sam. Es solo una india. Salvaje, dicen. Asesina de soldados». Samuel apretó los dientes. Sabía que en el momento en que Ayanna saliera, no habría juicio ni palabra que la salvara. «Solo fuego». Uno de los soldados dio un paso adelante. «Tenemos órdenes. Si no sale voluntariamente, entraremos». Samuel levantó la voz por primera vez. «En mi tierra, si entras sin permiso, no sales caminando». Elías bufó. «¿Te vas a jugar la vida por ella? ¿Por una salvaje que ni te habla?» Entonces Ayanna apareció. No con las manos arriba ni pidiendo clemencia. Apareció por detrás con la flauta en una mano y el cuchillo oculto bajo la manga. Se colocó al lado de Samuel sin decir nada. Y eso fue suficiente. El soldado levantó su rifle. Samuel apuntó primero. Hubo un momento tenso, de respiraciones contenidas. Y luego Elías levantó la mano. «Basta, basta, no dispares», le gritó al soldado. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó Samuel con el ceño fruncido. Elías tragó saliva. «No vine a matarte. Vine a advertirte. Ellos querían llegar a ti directo, sin aviso. Pero te debía una, Sam. Por lo de mi hermano». Samuel lo miró con rabia y desconfianza. Aquel episodio de hacía años, donde le había salvado la vida al hermano menor de Elías en una pelea de bar, parecía lejano. Y sin embargo lo había salvado. Por ahora. Elías volvió a hablar más bajo. «Te di tiempo. Pero no puedo detenerlos mucho. Mañana traerán más hombres. No tendrás otra oportunidad. Huye esta noche». Samuel no dijo nada.
Solo bajó el arma lentamente. Los soldados aún no entendían por qué no les daban la orden de disparar, pero se retiraron con Elías después de unos segundos tensos. Uno de ellos escupió al suelo antes de irse. Esa noche el fuego en la cabaña ardía con fuerza, pero no calentaba. Ayanna estaba sentada, afilando su cuchillo. Samuel bebía en silencio. La traición no era nueva para ninguno de los dos, pero dolía igual. ¿Confiabas en él?, preguntó ella. Lo suficiente como para no esperar que me vendiera por una recompensa, dijo Samuel amargo. Pero te avisó. Sí, para salvar su conciencia, no mi vida. Hubo un silencio largo. Mañana no estaremos aquí, dijo ella sin titubear. No, respondió él. Mañana estaremos en camino al norte. Hay una familia de granjeros, viejos amigos. Pueden ayudarnos, es lejos. Pero mejor que una bala, ella lo miró. ¿Y tú? ¿No te quedarás? Samuel negó con la cabeza. No voy a quedarme aquí viendo cómo te cazan como a un animal. Y si eso me convierte en un traidor a los ojos de los demás, que así sea. Ayanna asintió, no con alegría, sino con respeto. Y tal vez, por primera vez, con algo más profundo. Compromiso. El mundo se les venía encima, pero no iban a retroceder, porque después de todo lo perdido, habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar. La luna estaba alta cuando dejaron la cabaña atrás. No encendieron faroles. No hablaron. Solo el sonido de los cascos de whisky sobre la tierra seca rompía el silencio nocturno. Samuel había empacado lo esencial. Algo de comida, agua, mantas, una brújula, su rifle y la flauta de Ayanna. Todo lo demás quedó atrás. Ayanna montaba detrás de él ligera, como si formara parte del aire. Sus brazos alrededor de su cintura no eran firmes, no sostenían. Solo estaban allí, como una presencia callada. Y sin embargo jamás se había sentido Samuel tan acompañado. Llevaban horas cabalgando cuando se detuvieron por fin junto a un risco rocoso, donde unas formaciones les daban algo de cobertura. Desde allí, Samuel observó el sur, buscando cualquier señal de linternas o caballos en movimiento. Nada, por ahora. Ayanna desmontó sin decir palabra y se sentó en el suelo, cansada, con los ojos hacia el cielo. ¿Sabes dónde estamos?, preguntó ella. Cerca del viejo camino de ganado, pero por aquí no pasa nadie desde hace años. Es más seguro. Ayanna asintió. Luego señaló las estrellas. En mi pueblo las seguimos para regresar a casa. Samuel miró hacia arriba. No había nube alguna. El cielo era un tapiz de luz antigua. Las estrellas titilaban como si también fueran testigos de su huida. Y quizás lo eran. ¿Y qué te dicen ahora?, preguntó él. Ayanna guardó silencio por unos segundos. Luego respondió, que no tengo casa. Al amanecer encontraron un arroyo seco. Allí descansaron unas horas. Samuel recogía ramas cuando escuchó un sonido suave detrás. La flauta. Ayanna la sostenía con delicadeza, soplando una melodía suave. Era triste pero también fuerte, como si brotara de lo más profundo de su alma. Samuel se sentó cerca. Esa canción, ¿qué significa? Es para los que parten, dijo ella sin dejar de tocar. Para los que no tienen tierra, pero aún tienen espíritu. Las palabras resonaron con fuerza, porque Samuel también se había sentido así desde que volvió de la guerra, vagando entre lugares sin pertenecer a ninguno, sin raíces, sin propósito y sin saber cómo ni cuándo entendió que no estaba huyendo solo con ella. Estaban escapando los dos, de sus pasados, de sus heridas, del juicio del mundo. El segundo día fue más difícil. El calor aumentó y el terreno se volvió más árido. El agua comenzaba a escasear. Ayanna notó que Samuel bebía menos que ella. Lo observó en silencio antes de acercarse y entregarle su cantimplora. Tú también necesitas. Estoy bien. No mientas. Sus ojos lo desafiaron. Por primera vez le ordenaban algo. Y él obedeció. Bebió un sorbo agradecido. Esa noche acamparon en una grieta profunda entre rocas, lejos de cualquier sendero visible. Samuel encendió un fuego mínimo para cocinar un poco de carne seca. Luego se sentaron juntos, hombro con hombro, en silencio. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. Al norte. Hay una granja cerca del río Verde. Viejos amigos. Gente que entiende. ¿Como tú? Samuel la miró. Sus ojos reflejaban el fuego. Había una mezcla de dureza y ternura en ellos, como si todavía no pudiera creer que estuviera viva, o tal vez que estuviera siendo vista, no como una fugitiva, sino como una persona. No siempre fui así, confesó él. ¿Cómo eras? Enojado, perdido, como si llevara la guerra adentro. Pero luego llegaste tú, y dejé de pensar en mí. Hubo silencio. Ayanna lo miró largo rato. Luego extendió su mano y le tocó el rostro con suavidad. No era un gesto romántico, aún no. Era más íntimo que eso.
Era un acto de reconocimiento, de decir, yo también veo al hombre que estás tratando de ser. Yo no pedí encontrar tu casa, susurró ella. Pero ahora me cuesta dejarla atrás. Samuel tomó su mano sin apretarla, solo envolviéndola. No eres tú la que la deja atrás. Es la casa la que viene contigo. Aiyana cerró los ojos y se apoyó en su hombro. Por primera vez, en medio del exilio, en el desierto, entre persecuciones y riesgos, se permitió descansar. No solo el cuerpo, también el alma. Esa noche no soñaron con fuego, ni con soldados, ni con huellas en la arena. Soñaron con un lugar, uno donde no importara el apellido, el idioma, el color de piel, ni las heridas del pasado. Un lugar donde dos personas rotas pudieran empezar de nuevo, pero aún faltaba un largo camino. Y lo más difícil estaba por venir. El tercer día de viaje comenzó con un amanecer enrojecido, como si el cielo presintiera lo que venía. A Samuel no le gustaba ese color. Había aprendido, en la guerra y en el rancho, que cuando el cielo sangra algo malo se aproxima. Aiyana también lo sentía. Lo había soñado en la noche. Caballos, voces, una cuerda, un disparo. Se despertó con el corazón latiendo en los oídos y la flauta apretada contra el pecho. «Están cerca», dijo ella sin rodeos. Samuel asintió. No necesitaban huellas para saberlo. El viento traía ecos, la tierra vibraciones. Habían ganado algo de ventaja en la noche, pero no era suficiente. Y ahora estaban demasiado lejos del refugio y demasiado cerca del fin. A mediodía llegaron a una garganta estrecha. Samuel dudó. Podían tomar un desvío, pero les costaría mediodía. Aiyana, mirando el terreno, negó con la cabeza. «Si cruzamos aquí, no hay regreso». «¿Tienes miedo?» Ella lo miró firme. «No del camino, de lo que nos espera al final». Samuel acarició el cuello de Whisky y tomó una decisión. Cruzarían, pero no lo harían corriendo. Lo harían luchando si era necesario. A media tarde, cuando el sol comenzaba a descender, escucharon los primeros relinchos detrás de ellos. Ya no era intuición, era certeza. 4 hombres. Uno era Elías, otra vez. Esta vez no sonreía. Venía con 2 soldados del fuerte y otro hombre de mirada sucia y sombrero ajeno. Un cazador de recompensas. «Detente, Sam», gritó Elías. «No tienes salida. No queremos hacerte daño, pero si no entregas a la mujer, nadie saldrá vivo de aquí». Samuel no respondió. Se bajó del caballo y ayudó a Aiyana a descender. Ella no preguntó. Sacó su cuchillo. Ya no era la mujer herida en una cama. Era la guerrera de la que hablaban las leyendas. Y él no era solo un vaquero. Era un hombre decidido a morir, si hacía falta, por algo más grande que él mismo. «Última advertencia», gritó el cazador. «Dánosla y te dejamos ir». Samuel avanzó un paso, el rifle apuntando con calma. Sus palabras salieron con voz firme, sin temblor. «¿Saben qué valoro más que mi tierra? Que mi vida incluso». La miró. La libertad de ella. Uno de los soldados cargó su arma. El cazador se movió. Entonces Aiyana hizo algo inesperado. Salió de la cobertura y alzó las manos. Samuel gritó. «Aiyana, no». Ella lo miró una última vez. «No más sangre». Y luego en voz alta. «Me entrego». Elías bajó el rifle por un segundo, confundido. El cazador no. Avanzó como un buitre, cuerda en mano, pero antes de que pudiera tocarla, Samuel disparó. El cazador cayó al suelo con un alarido. Caos, gritos. Elías gritaba órdenes. El soldado disparó. Samuel protegió a Aiyana con el cuerpo y devolvió fuego. Una bala rozó su hombro. Aiyana rodó hacia un lado y lanzó su cuchillo con precisión letal. Dio al segundo soldado en la pierna. Elías, en pánico, retrocedió. Samuel, herido, se mantuvo en pie. Apuntó al cielo y disparó una vez más. Advertencia. Nadie más se movió. La polvareda se asentó. El cazador gemía en el suelo. Uno de los soldados gritaba de dolor. Elías levantó las manos, sin fuerza ni voluntad para seguir. Samuel caminó hacia él con el brazo ensangrentado y el arma temblando en la mano. ¿Tanto odias a alguien que solo quiere vivir?, le preguntó con la voz rota. Elías no respondió. «No vuelvas a seguirnos», dijo Samuel. «Si lo haces, esta vez no dispararé al aire». Montaron a toda prisa. No podían quedarse. El camino al norte aún era largo, pero ahora no había elección. No había vuelta atrás. En la cima de una colina, Aiyana se volvió una última vez. La garganta, el polvo, el cazador caído. Todo quedaba atrás. Samuel la miró. Su hombro sangraba, pero sus ojos no mostraban dolor. «¿Estás bien?», preguntó ella. «No», dijo él, «pero estoy contigo». Ella tomó su mano. «Yo tampoco estoy bien, pero contigo no tengo miedo». Y siguieron adelante, heridos, sucios, marcados por el precio que habían pagado, pero más libres que nunca.
A veces la libertad no se gana con discursos ni con leyes. Se gana en el desierto a sangre y fuego, con una decisión imposible. Vivir o vivir de verdad. Y Samuel y Aiyana habían elegido vivir. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte cuando Samuel y Aiyana llegaron al Valle Escondido, un rincón apartado que pocos conocían y menos aún se atrevían a visitar. La tierra era fértil, con pastizales verdes y un río que serpenteaba tranquilo. Era el tipo de lugar donde los mapas se olvidaban, donde la ley del hombre no se imponía con la fuerza, sino con el respeto al suelo y al tiempo. Se miraron, exhaustos, pero con una chispa nueva en los ojos. No había palabras. Todo lo que necesitaban decir ya estaba en ese silencio compartido, en la seguridad que encontraban el uno en el otro. Samuel desmontó y respiró profundo, sintiendo el aire limpio como si fuera la primera vez. Luego se volvió hacia Aiyana, que aún montaba su caballo con la elegancia y la calma de una guerrera que había superado mucho más que la mayoría. «Aquí», dijo él, «podemos empezar de nuevo, sin miedo, sin cadenas». Ella asintió, bajó con gracia y apoyó la mano sobre su brazo. «Donde nadie nos llame salvajes», esa palabra, que había sido una herida abierta durante tanto tiempo, perdía su poder. Porque ellos ya no eran prisioneros de etiquetas ni de prejuicios. Eran dos almas libres que habían forjado un camino propio a pesar del mundo. Las semanas siguientes fueron de trabajo y reconstrucción. Juntos limpiaron la tierra, araron, plantaron semillas y construyeron una cabaña pequeña, sencilla, pero llena de vida. En el proceso sus historias se entrelazaron aún más. Samuel compartió cuentos de su infancia en el rancho, de la guerra y de las batallas internas que aún libraba. Aiyana le enseñó sobre su cultura apache, sus tradiciones y la música que sanaba heridas invisibles. Cada noche, junto al fuego, tocaba la flauta para él, y él le contaba relatos que hacían reír o conmover. Era un refugio contra el mundo, pero no solo eso, era un símbolo de esperanza, de que el pasado, por más oscuro que fuera, no definía quiénes eran ni quiénes podrían llegar a ser. Un día, mientras caminaban por el borde del río, Samuel le preguntó: «¿Crees que alguna vez podremos volver? ¿Volver a la sociedad, a la gente que nos vio como extraños?» Aiyana miró el agua correr, profunda y clara. «Quizás no, o quizás no necesitamos hacerlo. Porque aquí, donde el viento no lleva cadenas, somos libres de ser quienes queramos». Samuel sonrió, tomando su mano. «Me gusta cómo suena eso». Se quedaron allí, en silencio, dejando que el murmullo del río llenara el espacio. Era una promesa tácita. Construir juntos un mundo donde la libertad no fuera un sueño, sino una realidad. Pasaron los meses y las estaciones cambiaron. Los inviernos duros y los veranos abrasadores fueron testigos de su unión, de la fortaleza que surgía en la adversidad. Las noticias del valle lejano, de la frontera y del mundo siguieron llegando por rumores y viajeros. Pero Samuel y Aiyana ya no sentían ese temor constante. Sabían que el verdadero peligro no estaba afuera, sino en permitir que el pasado los definiera. Una tarde llegó un joven mensajero. Venía de un pueblo cercano y traía noticias. El rancho, la gente, incluso Elías habían cambiado. Algunos recordaban la historia de Samuel y la mujer apache, y aunque no todos comprendían, muchos empezaban a respetar su decisión y su coraje. El mensajero habló con respeto y admiración, pero también con una advertencia. No todos ven con buenos ojos lo que hicieron. Hay quienes creen que el mundo debería ser diferente. Samuel miró a Aiyana. Ella le dio una sonrisa tranquila. «No vivimos para complacer a otros», dijo ella. «Vivimos para ser libres». Esa noche, bajo un cielo estrellado, Samuel y Aiyana se sentaron juntos mirando las constelaciones que los habían guiado desde el principio. «¿Sabes?», dijo Samuel. «Pensaba que la libertad era solo ausencia de cadenas, pero ahora sé que es algo más. Es poder elegir a quién amar, cómo vivir y qué luchar». «Y es poder perdonarse a uno mismo», respondió ella. Él asintió. «Por todo lo perdido, por todo lo ganado». Se abrazaron con la certeza de que aunque el camino fuera incierto, lo recorrerían juntos, porque finalmente en aquel rincón del mundo habían encontrado su lugar. Un lugar donde nadie los llamaría salvajes, sino simplemente libres,